Pensamientos intrusivos o rumiaciones. Pensamientos que nos vienen de forma automática, que nos hacen darle vueltas una y otra vez, que nos causan ante todo malestar y que tienen que ver siempre con factores que no podemos controlar. ¿Qué habrá dicho esta otra persona? ¿Qué me supone esto? ¿Qué va a pasar? ¿Tendré este problema de salud? Nos estamos como anticipando y ese pensamiento se hace automático y nos causa mucho desagrado. ¿Cómo podemos liberarnos de todo ese ruido mental que nos causa tanta angustia? En este vídeo vamos a ver en primer lugar qué son los pensamientos intrusivos o rumiaciones, por qué surgen y ante todo en este mundo con tanta sobreinformación que aprendamos a descubrir cómo nos podemos liberar de ellos de forma estable y sobre todo segura, según la evidencia empírica con la que contamos. Vamos a por ello. Hace unas décadas, los pensamientos intrusivos eran una característica de ciertos trastornos que ocurrían de forma más eventual, sobre todo cuando hablamos de estados ansiosos o sobre todo del famoso trastorno obsesivo compulsivo que tiene como una de sus características o síntomas el pensamiento intrusivo, ¿vale? Sin embargo, hoy día pues nos encontramos con un problema, que es que es muy frecuente, le ocurre a muchísimas personas y cada vez de forma más habitual. Y debido, como te decía antes, a este mundo en el que vivimos de tanta sobreinformación, donde se nos dice tanta cosa, al final nos confundimos. Entonces vamos a intentar ver un poco de luz explicándolo de forma sencilla y paso a paso. ¿Qué es un pensamiento intrusivo o rumiación? Es un pensamiento, en primer lugar, automático, es decir, no lo controlas, viene de forma totalmente automática. Segunda característica, te causa malestar. Y tercera característica, tiene que ver, como te dije, sobre factores externos que no puedes controlar. Tienen que ver con, oye, me va a pasar esto, tendré esta enfermedad, que habrá dicho el otro, que me supone esto para mí, o esto que dijeron quiere decir esto, ¿no? Es importante que lo diferenciemos de cuando estamos, por ejemplo, muy concentrados o dándole vueltas a la cabeza, pero en relación a cómo podemos resolver un problema, como cuando somos niños y estamos intentando resolver un problema de matemáticas, o adultos, si te gustan las matemáticas, pero puede ser cualquier tipo de situación. Oye, pues un problema de matemáticas, o cómo soluciono este problema con el almuerzo, o cómo voy a organizar esto, o en definitiva, tratar de forma creativa, salir de un problema y encontrar una solución. Eso no es un pensamiento intrusivo, eso es pensar de forma práctica y eso es genial. El pensamiento intrusivo, la gran característica es que causa malestar, una especie de angustia y también de ansiedad, preocupación, nos hace sentirnos muy mal, motivo por el cual le seguimos dando vueltas porque queremos resolver ese problema, que realmente es irresoluble porque depende de un factor externo, de factores externos que no podemos controlar. Y como te dije, son totalmente automáticos, vienen sin que los podamos controlar. Cada vez que hablamos de esto de controla tus pensamientos intrusivos, no tiene ningún sentido, su propia naturaleza es que son incontrolables. Un detalle muy importante en relación al trastorno obsesivo compulsivo, y es que muchas veces hacemos esta confusión, pensamos que a lo mejor, oye, es que tengo un TOC porque no paro de darle vueltas a algo, o tengo un TOC porque tengo ciertas manías. Esto no es motivo para tener un TOC y hace años, y pues por desgracia a veces se sigue haciendo, se emiten muchos diagnósticos que no son correctos. Una persona que tenga una manía o que tenga una estereotipia o que le dé muchas vueltas a la cabeza a algo, pero esas vueltas que tú le das, ya sea como contar ovejas o algo de números o algo de sílabas o algo que esto muchas veces les ocurre a las personas, si eso no te ocasiona malestar, sino que el mero hecho de hacerlo te hace sentirte bien, no es un pensamiento intrusivo. Es pues un ejercicio que tú estás haciendo para sentirte bien. Característica fundamental del pensamiento intrusivo, te hace sentir mal. Muchísimas personas diagnostican en función de esto, cuando no tiene nada que ver con un TOC. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora bien, ¿por qué nos llegan los pensamientos intrusivos? El pensamiento intrusivo, las rumiaciones, siempre son una consecuencia de que estamos en un estado ansioso previo, ¿vale? Es decir,
El pensamiento intrusivo es una consecuencia de la ansiedad, es una característica más, igual que puede ser la molestia en el estómago, o el sudar, o el temblor, o el tener problemas para dormir, etc. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado de ánimo que, si te das cuenta, es como un miedo que se ha generalizado, estamos en alerta, sentimos que puede ocurrir en cualquier momento algo que interpretamos como peligroso. ¿Y cuál es la consecuencia de estar en un estado ansioso, sobre todo en un animal tan mental como los seres humanos y que tenemos estabilidad para pensar? Pues que empezamos a darle vueltas a la cabeza. Es automático. Si estamos en una situación de peligro, pues nuestro propio cerebro y nuestro propio cuerpo nos dice salgamos de aquí. Si vemos que no podemos salir, estamos más a la defensiva. Pero cuando estamos en un estado de ansiedad, debido a cómo nos valoramos o cómo creemos que nos valoran los demás, al final todo esto genera el pensamiento intrusivo. Tienes que ver el pensamiento intrusivo como una consecuencia de la ansiedad. Por lo tanto, tratar de eliminar el pensamiento intrusivo o la propia ansiedad como si fuese un síntoma, al final, a largo plazo, no nos funciona. Esto es como si a mí me duele la cabeza, siempre pongo el mismo ejemplo, y bueno, y cada vez que me duele la cabeza me tomo una pastilla. No sé por qué me duele la cabeza, si no tengo bien graduadas las gafas, si tomo mucha sal, si es estrés emocional, si he pasado el día enfadado, si tengo un problema de tensión. Entonces, enmascarar los síntomas no nos ayuda. Tenemos que ir al origen del problema, que es la ansiedad. ¿Cómo resolvemos entonces los pensamientos intrusivos? Bien, el primer paso, como te decía, es tenemos que trabajar con la ansiedad. Tenemos que ser conscientes de que la ansiedad está totalmente vinculada con tu forma de respirar, con la mecánica respiratoria. Primero es una mecánica respiratoria ansiosa o poco eficaz o disfuncional, y luego viene el pensamiento intrusivo. Así que en el momento en el que aprendemos con mecánica respiratoria a respirar de una forma completa, no solo vemos que disminuye la intensidad de la ansiedad, sino que los pensamientos intrusivos son un poquito más eventuales, ¿vale? Aunque hay que ser paciente porque son especialmente persistentes, son intrusivos, lo dice la palabra, son invasivos y son pegajosos. Una segunda parte, una vez que aprendemos a respirar de forma completa, hoy es aprender a entender y a gestionar mediante nuestros comportamientos cómo estamos gestionando todas esas situaciones que nos hacen preocuparnos y que nos llevan al pensamiento intrusivo, ¿vale? En relación a conductas, si nos anticipamos, si le damos demasiado tiempo a ese run run, si al final nuestra propia forma de comunicarnos y relacionarnos tiene que ver con esa alerta, y a raíz de ahí, viendo cómo lo estamos gestionando ahora, cambiarlo con un plan de acción concreto. Vamos a ver cómo vamos cambiando esto poco a poco. El tercer factor sería, bueno, ¿y qué hago una vez que ya me llegue el pensamiento intrusivo? Aquí te voy a hacer un inciso importante. Es muy popular esto de cuando te venga un pensamiento negativo, sustitúyelo por uno positivo, ¿no? O como se hace sobre todo en Estados Unidos, esto de las afirmaciones y los decretos, ¿vale? No tenemos ningún tipo de evidencia empírica que sustente que esto sirva para algo. De hecho, cuando lo comprobamos, vemos que al final, a largo plazo, es peor, ¿vale? ¿Por qué? Te lo voy a explicar de una forma sencilla. El pensamiento intrusivo parte de un estado ansioso. Si nosotros tratamos de solucionar un problema de pensamiento con otros pensamientos, al final seguimos en su mismo terreno. Este es el motivo por el cual tú te puedes imaginar lo más bonito que quieras. El pensamiento intrusivo está ahí, al acecho, va a aparecer de nuevo y te lo va a conquistar todo otra vez, ¿vale? La forma de solucionarlo, y este sería el tercer factor, es fíjate que cada vez que tienes pensamientos intrusivos, estás en un estado o de parálisis, sin hacer nada, pues tumbado en la cama o tumbado en el sofá, o haciendo algo que no te exige mucha atención. Puede ser caminar por la calle o hacer algo muy cotidiano. Tenemos que intentar encontrar en esos momentos un enfoque diferente, enfocarnos en tareas que exijan totalmente que nuestros sentidos estén ahí, para intentar siempre, por favor, esto es importante, al pensamiento intrusivo no le des ningún tipo de atención. No confundamos esto con lo que se dice de, bueno, cuando estemos meditando, prestemos atención a nuestros pensamientos. Esto es una cosa que cuando uno medita, por ejemplo, pues le viene todo tipo de pensamiento de se me olvidó meter el brócoli en la nevera. Cuando uno medita, pues le viene de todo. Una cosa es esto, que es algo como muy automático, y otra cosa es un pensamiento intrusivo. Un pensamiento intrusivo siempre te está mintiendo, siempre te dice mentiras, pues situaciones que no son prácticas, que no puedes controlar, que no tienen sentido. Si viene una persona a ti y te dice mentiras
que además no te gustan y que además no puedes controlar, ¿qué hacemos con esa persona? Oye, mira, no me interesas o estar conversando contigo o por lo menos esta conversación, cámbiamela. Como el pensamiento intrusivo no te va a hacer caso, ¿qué es lo mejor que podemos hacer entonces con este tipo de pensamientos? No darles foco atencional. Hoy día existen 1000 recetas milagro y yo recibo constantemente en consulta personas que tienen problemas de ansiedad y de pensamientos intrusivos y ya han probado todas esas técnicas milagro, motivo por el cual van cada vez con más dificultades. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que lo que nos ayuda a solucionar nuestro problema nunca es nada inmediato. Si un fin de semana hacemos un taller de miedo intensivo, vamos a saltar sobre las brasas, que esto lo hacen muchos abuelitos en la costa todos los veranos y parece ser que estén súper empoderados por hacer algo que se puede hacer perfectamente, que es saltar sobre las brasas o mira, caminar sobre cristales. A ver, todo esto no te ayuda con tus miedos en nada, porque no es ningún tipo de trabajo que esté centrado en tu contexto real, ¿vale? Y nada inmediato, cuando la emoción es algo pues tan constante en nuestra vida y tan sutil, funciona. Lo que funciona es el día a día, ver cómo lo estamos gestionando, gestionarlo de una forma diferente, y tampoco son necesarios meses o años, se soluciona en realidad de forma práctica mucho más pronto de lo que uno quiere. Pero con el pensamiento intrusivo hay que ser paciente, porque lo dice la propia palabra, es intrusivo. Mientras más atención le des, es como este comercial que te llama al mediodía para que te cambies la línea de teléfono o de internet. Si le das conversación, te va a tener un montón de minutos más, ¿vale? Si es algo que no te interesa, no me interesa, gracias. Lo mismo con el pensamiento intrusivo. Pero no nos olvidemos de los dos primeros factores. La respiración, ¿vale? Para intentar reducir la intensidad de la ansiedad y, oye, aprender cómo estamos entendiendo y gestionando lo que sentimos ante esas situaciones para comenzar a darles un poco la vuelta. Si te ocurre esto, te envío ante todo muchos ánimos porque somos las personas conscientes de que es pesado. Todo el mundo ha tenido sus pensamientos intrusivos en algún momento por motivos de pareja, trabajo, rupturas, cualquier situación. Pero si sientes que esto te ocurre con demasiada frecuencia y quieres solucionarlo, como te dije, de forma segura y estable, pues ya sabes, en empoderamientohumano.com tenemos una primera opción, agendamos una sesión y vemos cómo lo podemos resolver. Te envío muchos ánimos y nos vemos en el próximo vídeo.